pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Y a ver, en lo que nos habíamos quedado era en esto, que era la composición de funciones. Habíamos visto lo que tiene que ver con la igualdad en funciones, las operaciones en funciones, y nos habíamos quedado precisamente en este subtema en el cual habíamos comentado que la composición de funciones tiene que ver con tomar tres conjuntos. Del conjunto A al conjunto B defino la función f, y del conjunto B al conjunto C defino la función g. De tal forma que yo puedo pasar desde A hasta C utilizando la evaluación de una función en la otra. En este caso a g la estoy evaluando con f, es decir, la salida de f la estoy colocando dentro de la función g, y con eso me da la composición de funciones. Entonces, habíamos comenzado a ver un ejemplo. El ejemplo, en este caso, tenía las funciones g, y f. En este caso era la función exacto, esta, x cuadrada menos 4. Bueno, entonces, habíamos comenzado a analizar qué es lo que sucedía con los dominios y con las imágenes de estas dos funciones. Habíamos llegado a que el dominio de g es que x tendría que ser mayor a 0. Primero, como la raíz está está en el denominador, pues no puede ser 0, entonces no incluye al 0. Y el radical, lo que está dentro de la raíz, pues tendría que ser positivo, entonces tiene que ser mayor a 0. El dominio de esta función g tendría que ser mayor a 0. Bien, por otro lado, la imagen de g, en este caso es que x, no es cierto, y, porque es la imagen, pertenezca a los reales positivos, que sea mayor a 0. No puede tomar el valor de 0, porque eso solo es posible en el numerador, y en el numerador no podemos convertir ese 1 en 0 nada más multiplicando por 0 o haciendo cualquier otra cuestión. Ese 1 no se puede convertir en 0. Y por último, para la función f, habíamos visto que su dominio son todos los números reales. No hay alguna condición en específico para el dominio de esta función. Y su imagen habíamos visto que es a partir de menos 4. La imagen de la función f va a tomar valores desde menos 4 en adelante. Habíamos hecho el dibujo de esta función, y pues era una parábola cuyo vértice se encuentra en 0, menos 4, y pues de ahí fue que encontramos esta imagen. ¿Cuáles son los valores que nos va a arrojar la función f? Que es y mayor o igual a menos 4. Bueno, entonces,
A partir de aquí vamos a determinar en qué momentos es la composición de funciones existe o no existe. Y para ello, pues vamos a tomar en cuenta G, composición f de x, que es AG, evaluarla con f. Y bueno, aquí recordemos lo que habíamos comentado anteriormente. Yo tengo que para la composición vamos a partir del dominio de f, porque es la función más interna, la que vamos a evaluar. Vamos a llegar a la imagen de f, y esta imagen de f debe tener compatibilidad con el dominio de g. Es decir, tenemos que ver cuáles son los valores de la imagen de f que pueden ser evaluados con la función g, o que pueden evaluar a la función g. ¿Cuáles podemos anotar dentro de la función g y que me devuelva una salida? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es una intersección entre la imagen de f y el dominio de g. Lo podemos poner como intervalos. De acuerdo a los datos que tenemos aquí arriba, tengo primero la imagen de f. La imagen de f me dice que y tendría que ser mayor a 0. Entonces no lo incluyo, no debo incluir a 0 porque no me va a devolver ese resultado. Vendría siendo este. Y además, no es cierto, esa es la imagen de g, ahí puse la imagen de g. La imagen de f, esta es la primera que estoy tomando en cuenta. La imagen de f es esta. Es menos 4. Este sí lo incluye. Ahora sí, este sí es correcto. Esta es la imagen de f. Y por otro lado, el dominio de g. Acá recordemos que el dominio de g, x tendría que ser mayor o igual, no es cierto, mayor nada más que 0. Entonces por aquí tendría 0. No lo incluye. Y pues aquí pueden notar que el lugar donde los dos, tanto el dominio de G como la imagen de f, el lugar donde se traslapan es precisamente de 0 en adelante, sin incluirlo, sin incluir al 0. Eso quiere decir que todas las imágenes de f que sean mayores que 0 van a poder entrar a la función g y entonces puedo hacer la composición. Observen que hay partes del dominio de f, esta, que no van a poder entrar directamente en la composición, porque como son números negativos y la función g tiene una raíz que debe ser su interior, su radical debe ser siempre mayor a 0, su radicando debe ser mayor a 0, pues no van a poderse evaluar directamente en esa función. Entonces hay que remover esos elementos en la imagen de f y por lo tanto hay que quitar los elementos del dominio de f que caen directamente ahí. Bueno,
Esto hay que tomarlo en consideración, que el análisis que vamos a hacer a continuación es general, funciona para cualquier tipo de función. Habrá algunas funciones en las cuales hagamos la composición de funciones y directamente la regla de correspondencia de la composición me diga a quiénes son los valores que debo excluir. Pero habrá algunas ocasiones en las cuales la regla de correspondencia se vuelva tan compleja que sea un poco más difícil el saber quiénes serían los elementos del dominio de la primera función que estoy trabajando que debo excluir, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado con eso, porque no todas las reglas de correspondencia son fáciles de manipular. En un momento vemos un ejemplo de una composición que pues es un tanto sencilla, pero que nos puede traer ciertos problemas si no la manipulamos adecuadamente. Bueno, entonces, vamos a tomar en consideración que necesitamos remover los elementos de la imagen de f desde -4 hasta 0. Y en consecuencia, eso nos va a ayudar a quitar qué elementos del dominio de esta función f son los que hay que remover del dominio de la composición. A ver, hasta aquí, ¿tienen algún comentario? ¿Cómo? No lo escuché bien. Ah, porque es la... más que la raíz, cuando dibujamos esta, lo voy a poner aquí abajo. Si tengo la función y igual a x cuadrada menos 4, en forma canónica era y más 4 igual a x cuadrada. Y al dibujar la cónica, pues resulta que el vértice de esta parábola se encuentra en -4, en 0 menos 4. Voy a decir que este es -4. Bueno, el vértice es 0 menos 4. Y pues la parábola abre hacia acá. Entonces por eso es que la imagen de esta función tendría desde aquí, justamente desde -4. Y todos esos valores son negativos. Al ser negativos, ahora sí, no puedo evaluarlos en esta raíz. Y por eso es que vamos a excluir todos esos valores. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que para remover los valores debemos utilizar la regla de correspondencia de la función f. Aquí tomemos en cuenta que las imágenes de f, por este análisis, ya sabemos que tienen que ser mayores a 0. Entonces, la imagen siempre me la da la regla de correspondencia. Si tengo que la función f de x es igual a x cuadrada menos 4, eso quiere decir que x cuadrada menos 4 tendría que ser mayor que 0. Recordemos que es mayor por el hecho de que aquí no puedo incluir el 0. En el dominio de g no incluye al 0. Porque la raíz de g se encuentra en el denominador. Por eso es que aquí no es mayor o igual, sino que es mayor a 0. Y pues entonces caemos en uno de los problemas de desigualdades que hemos resuelto desde la semana pasada. Necesito saber cuáles son los valores de x para los cuales se satisface que la regla de correspondencia sea mayor a 0. La regla de correspondencia de f.
porque es la función que me va a ayudar a evaluar a g. Aquí ustedes pueden observar pues, que esta es una diferencia de cuadrados y puedo factorizarla de esta forma. Bueno, con base en esto, ¿cuáles son los casos que debemos evaluar para esta desigualdad? X mayor a 0, x menos 2 mayor a 0 y x más 2 mayor a 0. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí con el caso 1. X menos 2 mayor a 0 y también x más 2 mayor que 0. Y en consecuencia, pues tendría que x es mayor a 2 y x es mayor a menos 2. Entonces, puedo pintar los intervalos. Este es 2, este es menos 2, x es mayor a 2, pues es este, x es mayor a menos 2, este es el intervalo, y el lugar donde se traslapan, pues vendría siendo esta sección. Aquí pues tenemos que la solución a este caso es que x sea mayor que 2. Si contemplo ahora el caso 2, ahora el producto de números, que sigue siendo positivo, pues tomo en cuenta que ambos sean negativos, ¿no? Y de aquí tengo que x es menor a 2 y de acá tengo que x es menor a menos 2. Y entonces si x es menor a 2, abre a la izquierda. Si x es menor a menos 2, también abre a la izquierda. Y aquí es donde se traslapan. Tomando en cuenta entonces que x es menor a menos 2. Bien, y con eso ya encontramos el dominio de la composición. La función composición ya sabemos cuál va a ser su dominio a partir de estos dos. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Es lo mismo que hemos trabajado desde la semana pasada. Bueno. A ver. Nada más le bajo un poquito. Y entonces aquí podemos decir que el dominio de G composición F son todos los valores de X. Es más, los voy a poner de esta forma. Tales que X es menor a 2, unión. X es mayor a 2. Ese es el dominio de la composición. Aquí tomen en cuenta que ya estoy evaluando a la función g con f. Ya no es g solita que me dice que su dominio son todos los números reales positivos, sino que aquí ya estoy tomando en cuenta que estoy evaluando a la función f y después con ese resultado estoy evaluando a la función g. Bueno. Ahora, pues vamos a encontrar quién sería
la regla de correspondencia de esta función. Y pues aquí lo que debemos hacer es la evaluación de una función en otra. Entonces, nada más voy a copiar rápidamente las funciones que teníamos por acá. Estas son las que tenemos involucradas al momento en esta operación de composición. Y pues vamos a encontrar quién es la regla de correspondencia. Ya sabemos quién es el dominio, ahora vamos a encontrar quién es la regla de correspondencia. Entonces, a ver, si necesitan que me regrese en algún momento para que copien algo, me lo comentan, por favor. Bueno. A ver, entonces, si yo quiero obtener la regla de correspondencia de G composición F de X, lo que tengo que hacer es, recuerden lo que les comenté en la sesión anterior, la función que vean del lado izquierdo del símbolo de composición es la que va afuera y la que vean del lado derecho es la que va adentro. Entonces esto es G evaluada con F de X. Eso quiere decir que todas las X que tenga la función G van a ser sustituidas por la regla de correspondencia de F de X. Lo que les recomiendo hacer es lo siguiente. Primero, sustituyan todas las X de G por la F de X. Es decir, si yo tengo que la función G es 1 entre la raíz de X y quiero evaluar a G con F de X, pues quito la X, quito todos los términos que tengan X y coloco la función F de X. Así es como estaría evaluando directamente la función G con F. Ya una vez que lo hicieron, ahora sí pongan la regla de correspondencia. La razón de que les recomiendo que hagan eso es porque como las dos funciones tienen X, entonces es posible que en algún momento se puedan confundir en dónde tienen que sustituir la regla de correspondencia. Ahora, esto también lo podrían hacer si a la función f de x pues le cambian la variable. En lugar de f de x le ponen f de t igual a t cuadrada menos 4. En las funciones no importa cómo le nombren a la variable independiente, si x, t, u, v. La única letra que no conviene que le llamen es que le llamen y, porque es la que usamos de manera tradicional para la independiente, ¿sí? Pero no importa qué nombre le pongan a la variable independiente. Es indistinto, ¿sí? Y entonces ahora sí. Tenemos entonces que al sustituir la regla de correspondencia de f en la función g, al evaluar g con la función f, nos queda la composición. Y la regla de correspondencia de la composición vendría siendo esta. Recuerden que el dominio de esta función, de la función g composición f, es que x es menor a menos 2, unión x es mayor a 2. Que es precisamente el intervalo que encontramos por acá arriba. Bueno,
Y pues con eso pues ya tenemos a la composición de funciones con su dominio. Para calcular la imagen podemos hacer lo mismo que hemos hecho para encontrar la imagen de la función g. Nada más debemos analizar qué es lo que sucede con el cociente para saber qué tipo de números nos va a devolver. No nos puede devolver 0, no nos puede devolver números negativos, porque primero 1 no es negativo, esta raíz no me va a devolver un número negativo, y pues en consecuencia, aquí tenemos que la imagen de la composición de G con F es Y mayor que 0. Ya podemos tomar en consideración un análisis más exhaustivo cuando pues comencemos a ver lo que es los límites, variación de las funciones, saber cuándo crece, cuándo decrece, etcétera, para que podamos encontrar la imagen de funciones más complejas a partir de su regla de correspondencia. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Sí, se calculó con base en la naturaleza de la regla de correspondencia. Primero, este valor 1 pues es positivo. La raíz que tenemos aquí abajo me indica que solo arroja, mejor dicho, valores positivos. No me está indicando aquí que tengo menos la raíz de x cuadrada menos 4, no. Solamente me arroja la raíz positiva de x cuadrada menos 4. En consecuencia, no puedo tomar valores ni negativos ni ceros de esta función. Y por lo tanto, y tendría que ser mayor a 0. Vale. ¿Qué pasó? Si aquí hubiese un negativo, o acá abajo, más bien serían los números negativos. ¿Dónde podríamos decir que nos arroja un número positivo o un número negativo? Si tuviésemos, por ejemplo, que nos hubiese quedado aquí x menos 1. Si tuviésemos una resta, por ejemplo, o una suma, entonces ahí sí tendríamos que ver en qué momentos esa fracción se vuelve positiva y en qué momentos se vuelve negativa, para saber cuáles precisamente son los valores, los casos donde la salida es positiva o negativa, o 0, porque incluso si x es igual a 1, aquí nos devolvería 0, aunque no estaría en el dominio, entonces excluiríamos, por ejemplo, ese caso. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, en el dado caso de que la composición nos hubiese quedado así, más lo voy a poner un poquito abajo para no tener esto encimado, que suponiendo que nos hubiese quedado así, que la composición de funciones hubiese terminado de esa forma, entonces tendríamos que analizar en qué momentos ese cociente con esa resta se vuelve positivo y en qué momento se vuelve negativo. Aquí lo más conveniente era que, o es, que separemos de esta forma. Es una suma. Al final de cuentas, la resta es una suma, entonces por suma de fracciones lo puedo separar en dos sumandos con el mismo denominador. Y entonces diríamos, a ver, aquí,
¿qué números, qué tipo de números nos arroja? Ah, pues nos arroja puros negativos por este signo. Por este signo, esto se vuelve negativo. Del otro lado, ¿qué signos nos arroja? Ah, pues nos arroja positivos si x es mayor a 0, es decir, desde x igual a... desde 1 después de 2 en adelante nos devuelve positivos. Y si x es negativo, es decir, es antes, o sí, cualquier número antes de menos 2, pues se va a volver negativo. Y entonces ahí tendríamos que ver cuáles de esos números positivos, cuáles de esos números negativos se incluirían dentro de la función. Ese es el análisis un poquito más complejo que tendríamos que hacer. De nada. Ahora, ese análisis, por ejemplo, de este caso que les comento, es más efectivo que usemos límites. Calcular el límite cuando x tiende a 2 y cuando x tiende a menos 2, cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito, para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, ya una vez que tengamos la noción de límites, cuando x tiende a infinito, cuando x tiende hacia un valor que no es parte del dominio de la función, entonces ya tomaríamos en cuenta cuál sería el valor completo de la imagen para que verifiquemos que efectivamente estamos en lo correcto, ¿sí? Entonces, ya que veamos los límites y ya más adelante que veamos la variación de funciones, pues ya vamos a poder dar con más detalle cuál es la imagen de funciones más complejas como esta, ¿sí? Bueno. Ahora, aquí quiero que noten una cuestión importante. Si tomamos en consideración únicamente la regla de correspondencia, ¿qué pasó? ¿Cuál? Sí, en este momento sí. No porque existe una infinidad de funciones y cada una tiene un comportamiento en específico. De hecho, solo se pueden generalizar algunos tipos de funciones, como lo vamos a ver el próximo viernes, que es cuando tenemos la próxima clase. Pero en esencia, al momento solo podemos saber cuál es la imagen de la función al ver el comportamiento del numerador y del denominador para este tipo de funciones. Para otras, pues es como por ejemplo las de las cónicas, pues simplemente hacemos la gráfica. Ni nada. A ver, aquí tomando en cuenta la regla de correspondencia, dense cuenta que desde aquí también podemos calcular el dominio de esta. Si nada más tuviésemos la regla de correspondencia, ¿qué condiciones debe tomar el dominio? Que x cuadrada menos 4 debe ser positivo, entonces tendría que ser... Ajá, tiene que ser mayor a 0 y pues efectivamente caemos en lo mismo de los casos que tenemos acá arriba. Efectivamente. Ahora, hay funciones como esta en las cuales podemos ver directamente con la regla de correspondencia de la composición quién sería el dominio, sin necesidad de analizar la imagen de f y el dominio de g. Pero hay ocasiones en las cuales, dependiendo de la función, esto se puede complicar. Por eso es que les comenté. De manera estándar, podemos encontrar el dominio de la composición
al analizar la imagen de F, en este caso, y el dominio de G. Ahí sí, para cualquier función sirve este análisis. Pero hay algunas otras funciones que, dependiendo de la simplicidad de sus reglas de correspondencia, los podemos analizar directamente con la composición o no. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver algunas cuestiones importantes de la regla de correspondencia de un par de funciones a las cuales les vamos a aplicar la composición. Entonces, indíquenme si no necesitan que me regrese a algún lado de la pizarra para que puedan anotar. Ajá, ¿qué pasó con eso? Ay, nada más, ¿lo puedes repetir otra vez? Estos. Ajá, factorización. O por ejemplo, voy a poner este. Si tenemos una desigualdad como esta, pues no podemos factorizarla directamente. Entonces lo que hacemos es completar el cuadrado. Aquí tengo x cuadrada más 2x más 1. Este, en lugar de más, le voy a poner menos. Y como sumé de un lado, para completar el cuadrado lo tengo que sumar del otro. Y ahora sí ya tengo x más 1 al cuadrado. Este menos 1 lo puedo restar a ambos lados. Menos 4 mayor a 0. Y ya podemos de aquí realizar una factorización, porque esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, lo que podemos hacer para resolver una desigualdad que tenga término cuadrático es, primero intentamos factorizar. Si se puede factorizar directamente, pues lo hacemos y lo resolvemos por los casos que ya conocemos. Pero si hay algún momento en el cual no podemos factorizar, completen cuadrados y con eso ya tienen una forma para que puedan factorizar y encontrar cuál sería la solución a la desigualdad. De nada. Bueno. A ver, entonces vamos a encontrar la composición de las siguientes funciones. Tengo la función P, que es raíz de x más 2, y tengo la composición, la función Q, que es menos, si es menos, raíz de 3 menos x. Me acaba de marcar red inestable. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien o se ve algo borroso? Bueno. Entonces ya saben, si en algún momento se ve borroso, pues nada más me avisan para cambiar la situación. Bueno, entonces
Lo que quiero que hagamos es que encontremos el dominio y la regla de correspondencia de P con posición Q. Si quiero encontrar P con posición Q, ¿quién está evaluando a quién? ¿Cuál es la función que va dentro? Q, exacto. Bien. Bueno, entonces vamos a encontrar el dominio y la regla de correspondencia. Aquí primero voy a encontrar la regla de correspondencia y después voy a encontrar el dominio para que vean que a veces puede llegar a ser un poquito más complejo encontrar el dominio a partir de lo que tenemos en la regla de correspondencia. Entonces, si yo quiero evaluar P con Q de X, en todos los lugares donde tenga X dentro de la función P, voy a sustituir Q. Entonces, en la regla de P, donde hay X, sustituyo Q de X. Y ya que hice esa sustitución, ahora sí pongo la regla de correspondencia de Q. En esencia no, pero sí es importante que lo haya puesto y cierto, aquí se me barrió poner esto. Déjenme lo pongo, nada más para tener formalidad. Sí es necesario que siempre coloquemos aquí Q de X, P de X, para que sepamos quién es la variable independiente. Entonces aquí está P de X y acá está Q de X, sí. Ahí está, listo. Bueno, pues ya tengo entonces aquí lo que es la regla de correspondencia. La composición de P y Q de X tiene esta regla de correspondencia. Bueno, ahora, ¿quién es el dominio? ¿Cómo encuentro a partir de esta regla de correspondencia el dominio? Exactamente. Mayor o igual. Aquí pues no tengo denominadores, entonces puede tomar el valor de 0. Si yo quiero calcular entonces el dominio de esta composición, tendría que menos la raíz de 3 más x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, ¿puedo sumar a ambos lados la raíz? ¿Qué pasó? Ok. Cierto, cierto. Aquí se me fue un más que no debe estar, entonces este debe ser menos. Entonces este es menos, menos, menos. Bueno. A ver, tengo ahí entonces 2 mayor o igual que la raíz de 3 menos x. Puedo simplificar esa raíz al tomar el cuadrado a ambos lados. Si elevo de un lado al cuadrado, pues tengo también que elevar del otro lado. Y entonces puedo sumar a ambos lados x, restar a ambos lados 4. Y ya tengo la solución. Es la solución. Entonces ese sería el dominio. ¿Sí estarían de acuerdo? Elevando al cuadrado nada más.
elevando al cuadrado de un lado y entonces también elevando al cuadrado del otro. Bueno, entonces pues ya tenemos la regla de correspondencia y el dominio, ¿sí están de acuerdo? Bueno. Sí. ¿Por ahí está bien? Vale. No hay nada. Nada más que hay un pequeño problema. O sea, sí es correcto lo que acabamos de hacer, pero hay un pequeño problema. Nos dio que este dominio, el dominio de la composición, es mayor a -1. Entonces, todos los números adelante de -1, a la derecha de -1, vamos a poder evaluarlos en la función. Pero a ver, si yo pongo x igual a 4, pues x igual a 4 es mayor a -1. ¿Y va a cumplir con la regla de correspondencia? X igual a 4. Exacto, no cumple con la regla de Q porque daría imaginario. Y como a P la estamos evaluando con Q, ahí ya tenemos un problema. Entonces, vean cómo directamente, desde el análisis de la regla de correspondencia de la composición, dependiendo de lo compleja que sea esa regla, a veces nos va a dar el dominio, como fue hace un momento que vimos que analizando dominio e imagen de las funciones que intervienen en la composición, nos devuelve lo mismo que al analizar la regla de correspondencia de la composición. Pero aquí no sucede eso, porque observen que esta regla de correspondencia de composición tiene una raíz dentro de otra raíz. Entonces, es más certero que analicemos dominio e imagen de P, dominio e imagen de Q, para saber en qué momentos una regla de correspondencia como estas acepta valores de una naturaleza de X o no los acepta, y así saber quién es el dominio exacto. De hecho, aquí debemos tomar en cuenta dos condiciones. Antes de tomar la condición de menos raíz de 3 menos x más 2 mayor o igual a 0, hay que tomar la condición dentro de la raíz. Es decir, que 3 menos x sea mayor o igual a 0. Y en consecuencia, x tendría que ser menor o igual a 3. Y tomando en cuenta la condición aquí y la condición que encontramos de analizar la regla de correspondencia de la composición, pues entonces ya encontramos el dominio correcto. Por eso es que les comenté, a ver, si yo pongo x igual a 4, ¿qué pasa con la composición? Pues no existe, pues porque x igual a 4 no forma parte del dominio de Q. Y recordemos que en la composición de funciones siempre partimos del dominio de la función que está evaluando. No la que se está evaluando, sino con la que estamos evaluando. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, de que 3 es mayor o igual a x, porque es la condición de la raíz interna a la raíz. Esta parte de considerar este radical anidado no nos hubiese sucedido si analizamos dominio e imagen de las funciones P y Q de manera separada, ¿sí? Pero de todos modos, esto nos sirve precisamente para ver que mientras más compleja sea la regla de correspondencia de la composición,
hay que tomar en cuenta más cuestiones a favor de de la composición, ¿sí? Para analizar la regla. Entonces, hay que contemplar estas dos condiciones de x mayor o igual a menos 1 y x menor o igual a 3 al mismo tiempo. Y si las debo contemplar al mismo tiempo, significa que debo hacer una intersección. Me dice x es mayor o igual a menos 1, entonces abre a la derecha. X es menor o igual a 3, entonces abre a la izquierda. El lugar donde las dos condiciones se traslapan, que se satisfacen simultáneamente, es este lugar. Y en consecuencia, pues tenemos que el dominio de P con posición Q son todos los valores reales de X que van desde menos 1 hasta 3. Esos serían los valores del dominio. Ese sería el dominio de la composición de estas dos funciones. Y aquí quiero que lo noten, no son funciones muy complicadas de analizar, porque es nada más la raíz de x menos algo o algo menos x. No tenemos ni cuadrados, ni cubos, ni exponenciales, ni senoidales, no. Son dos funciones muy simples que al componerse, al realizar la composición entre ellas, hay que tener cuidado para analizar sus dominios. Porque, pues sí, o sea, realizamos el proceso como lo hemos visto a lo largo de estas semanas, de estas clases que llevamos del curso, pero pues también nos damos cuenta que hay que contemplar algunas otras condiciones dentro de la regla de correspondencia. Les reitero que si hacemos el análisis de dominio de P, dominio de Q, imagen de P, imagen de Q, hubiésemos encontrado el dominio completo. O bueno, no completo, el dominio acertado. Entonces, tengan cuidado al momento de realizar, de calcular el dominio de una composición de funciones. Porque dependiendo de la complejidad de la regla de correspondencia, habrá que contemplar más restricciones o más condiciones. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué pasó? Sí, efectivamente. Sí, se los recomendaría. Tal vez sea un poquito más largo, pero eso nos ayuda a ver todas las condiciones dentro de las funciones y a tener mayor certeza de que vamos a obtener el dominio adecuado. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿No? ¿Todo bien entonces hasta el momento? Bueno, vamos a seguir continuando con la composición de funciones. Les recuerdo, esta operación es la que nos ayuda a dar razón, a dar justificación de por qué existe la regla de la cadena. Por qué para derivar una función lo que hago es derivar la función y después multiplicarla por la derivada de lo de adentro. Entonces, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con unos tipos especiales de funciones. Estos tipos especiales de funciones los vamos a seguir trabajando constantemente.
sobre todo cuando estemos viendo algo que hoy vamos a conocer como la función inversa y que pues probablemente les suene el nombre debido a las funciones trigonométricas inversas, que en su momento ya hablaremos de ellas, ¿sí? Bueno, entonces, les voy a borrar. Y lo que vamos a ver a continuación corresponde a las llamadas funciones inyectivas y suprayectivas. Sí, funciones inyectivas y suprayectivas. No, en esta no tenía planeado que viéramos la imagen como tal. En el ejemplo pasado no comenté la imagen porque es un ejemplo más para tomar lo que serían máximos y mínimos absolutos. Entonces, yo creo que lo voy a anotar para que cuando lleguemos al tema de variación de funciones, recuperemos ese ejemplo y ya calculemos la imagen a partir del cambio en la función, utilizando el crecimiento de la función y valores máximos y mínimos absolutos, para que sepamos qué es lo que está sucediendo ahí. Y entonces veamos más a fondo la imagen. Porque de hecho, si ustedes la grafican, pues es un poquito curiosa la forma de la función. Bueno, a ver, entonces, no hay nada. Entonces, vamos a ver lo que son las funciones inyectivas y las funciones suprayectivas. Para empezar, una función inyectiva también le podemos conocer con el nombre de 1 a 1. Es decir, que si yo tengo una función f y tengo dos valores, x1 que es igual a x2, la función inyectiva me dice que entonces f de x1 es igual a f de x2. Siempre y cuando tomemos en cuenta que x1 es igual a x2. Desde un inicio en el dominio, estos dos valores x1 y x2 son el mismo. Entonces me van a devolver exactamente la misma imagen. Eso sería una función inyectiva. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que en diagramas de Venn yo puedo ver una función inyectiva de esta manera. Aquí voy a poner aquí nada más la imagen, voy a poner aquí el dominio y resulta que bajo la función f, suponiendo que estos son tres elementos del dominio, la función inyectiva hace esto. A cada elemento del dominio le corresponde su respectiva imagen, porque es la definición de función. Le corresponde una sola imagen. Es la definición de función. Pero también sucede lo contrario. A cada imagen, o mejor dicho, más que contrario, sucede en sentido inverso. A cada imagen le corresponde un solo elemento del dominio. Si yo tuviese esto, que a dos elementos del dominio, al menos a dos elementos del dominio,
les corresponda la misma imagen, esta función ya no es inyectiva. De ahí viene el nombre 1 a 1. Si yo tengo un elemento del dominio, le corresponde su única imagen, y a esa única imagen le corresponde un elemento del dominio, y solo uno. Por eso es que tomamos en cuenta que dos valores x1 y x2, si son iguales, en la función inyectiva, sus imágenes también son iguales, son la misma. O incluso si ustedes toman en cuenta... Sí, ¿qué pasó? Sí, de hecho las funciones lineales son inyectivas, pero también hay otro tipo de funciones inyectivas y que incluso las que no lo son, tendríamos que limitarlas. Bueno, entonces aquí también podemos definir que si yo tengo dos elementos del dominio diferentes entre sí, sus imágenes también van a ser diferentes, ¿sí? Así es como también podemos definir a la función inyectiva. Si dos elementos del dominio son diferentes, sus imágenes también deben ser diferentes. ¿Cómo? Les comentaba. A ver, les comentaba. Yo espero que aquí sí se escuche bien. Si dos elementos del dominio son diferentes, sus imágenes también son diferentes. Así también podemos definir a la función inyectiva. Entonces ahora sí se oyó bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver un par de funciones y saber si son o no son inyectivas. Y hay que tomar en cuenta que lo que vamos a ver a continuación lo podemos relacionar con la composición de funciones. Entonces encontraríamos lo que se llama función inversa. Pero primero vamos a ver cómo encontrar si una función es inyectiva o no. Y en el caso de que no lo sea, pues la podemos limitar. Bueno, a ver, la función que voy a utilizar es la siguiente. Tengo que la función f de x es igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. Esa es la función que vamos a manipular en este momento. Quiero saber si esa función es inyectiva o no. Entonces, lo que debemos hacer a continuación es irnos a la definición. Y aquí, para probarlo, lo que les recomendaría es que tomemos en cuenta esto. Partamos de dos valores del dominio x1 igual a x2 y verificar si después de aplicarles la función llegamos a esa igualdad, obtenemos esa condición. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Tengo x1 es igual a x2. Eso quiere decir que f de x1 tendría que ser igual a f de x2. Si esta función f de x es inyectiva, se debe satisfacer esto y esto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, esta regla de correspondencia, lo que voy a hacer es tomar en consideración la evaluación de la función con x1 de un lado y con x2 del otro. Entonces, si yo evalúo f
con x1, pues donde vea x la sustituyo por x1. Donde, ahora si yo evalúo f con x2, pues donde vea x, la sustituyo por x2. Entonces, aquí solamente estoy evaluando f de x con x1 de un lado y con x2 del otro. Se tiene que conservar la igualdad. Bueno. Puedo tomar la raíz cuadrada a ambos lados, elevar al cuadrado a ambos lados para quitar esa raíz. Entonces, solo elevé al cuadrado a ambos lados para quitar la raíz. Dense cuenta que de aquí puedo simplificar los unos. El 1 se está sumando a ambos lados de la igualdad. Entonces puedo restar 1 a ambos lados. Y obtengo esto. Sí, ¿hasta ahí todo bien? Bueno, ahora, pues tengo ahí dos números negativos y los dos están al cuadrado. No le puedo tomar la raíz cuadrada ahí directamente, pues porque tendría raíces de números negativos. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, a ver, para corregir eso. Ahí, ¿cómo se ve? ¿Mejor o peor? Bueno. Vale, entonces ya le dejo así. Entonces, no puedo tomar la raíz cuadrada a ambos lados porque tengo ahí números negativos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar una diferencia de cuadrados. Si yo sumo a ambos lados x cuadrada, x2 cuadrada, pues al sumar de un lado me queda x2 cuadrada menos x1 al cuadrado. Y al sumar del otro lado menos x2 al cuadrado más x2 al cuadrado me queda 0. Vean que de este lado ya tengo la diferencia de cuadrados. Entonces puedo factorizar x2 menos x1 y x2 más x1. Esto es igual a 0. A ver si tengo el producto de dos números que me devuelven 0, pues eso quiere decir que o uno es 0 o el otro es 0 o los dos son 0. Y entonces aquí ustedes pueden observar que del lado derecho, no, del lado izquierdo primero, me dio que x2 es igual a x1. Y del lado derecho me dio que x2 es igual a menos x1. Aquí tengo dos condiciones. Esta y esta. Recuerden lo que les había comentado. Acá. Si esta función es inyectiva, esta condición se va a presentar, se va a conservar cuando evalúe la función en x1 y en x2. Bueno. Vean que pues sí, efectivamente sucedió eso. Pero me salió una nueva condición.
la cual me está diciendo que x2 puede tomar el valor de x1 o de menos x1. Esta condición nueva que aparece aquí no puede ser posible en una función inyectiva, porque recordemos que habíamos dicho, es 1 a 1. A cada imagen de x, a cada imagen de la función, del dominio, le corresponde 1 y solo un elemento del dominio. Y aquí sucede que debido a la situación de la función, voy a tener que x2 puede ser igual a x1 o bien puede ser igual a menos x1. Si yo evalúo estos dos casos dentro de la función, voy a encontrar que me dan la misma imagen. Y eso no es posible en la función inyectiva. Para que fuese inyectiva, este caso no debió presentarse y solo debió presentarse este. Pero si ustedes evalúan estos dos en la función, pues resulta que no sucede eso. Entonces, aquí podemos concluir que la función f de x no es inyectiva. ¿Sí? Aquí al evaluar la función, resulta que hay dos valores, uno que es x1 y otro que es menos x1, que me devuelven la misma imagen. Por eso es que no es inyectiva. De ahí salió esta otra condición. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Voy a variar un poquito la función f para que veamos qué es lo que sucede con una función similar respecto a verificar si se trata o no de una función inyectiva, para que veamos las diferencias entre una función que no es inyectiva como esta ¿Ahí me escuchan bien? A ver, voy a comenzar a hablar un poquito de corrido y díganme si sí se escucha o no se escucha todo lo que les estoy diciendo en este momento. Bueno. Bueno, creo que ustedes tuvieron mala suerte el día de hoy. Apenas me empezó a pasar esto de que se corta el audio. Sí, desde la semana pasada de lo del sismo no se ha... De repente hay momentos en los que está medio intermitente el ancho de banda. Bueno, pues espero que ya no se corte tanto en el resto de la sesión. De todos modos, si se vuelve otra vez a escuchar entrecortado, pues me avisan para que repita lo que no hayan captado. Bien. A ver, veamos. Aquí tengo ahora la función g de x, que es la raíz de 1 menos x cuadrada. Digo, menos x nada más. La función f fue raíz de 1 menos x cuadrada.
Vamos a ver si esta es inyectiva o no. Partimos siempre de la misma condición. Que vendría siendo esta. X1 tiene que ser igual a X2. En consecuencia, G de X1 tiene que ser igual a G de X2. Evalúo la función G. Entonces, G de X1 es esta. Y G de X2 es esta. Tomo el cuadrado a ambos lados de la igualdad. Bien. Tengo 1 sumando a ambos lados. Entonces, si resto 1 a ambos lados, obtengo esto. Y si multiplico ahora sí puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados. Porque ya no tengo el problema de los cuadrados. Aquí, a diferencia del anterior, pueden observar que llegamos a la misma condición y no me apareció algo más. No hay en ningún momento una segunda condición que pueda satisfacer a la regla de correspondencia. Si partimos de que x1 es igual a x2, entonces, después de evaluar la función, llegamos a que x1 sigue siendo igual a x2. Es la diferencia con la función g. Anteriormente nos dio dos valores de x2, uno positivo uno que es x1 y el otro que es menos x1. Y aquí encontramos que g de x sí es inyectiva. Bueno. Entonces, pues aquí nada más les comentaba que en este caso la función g de x sí es inyectiva y eso se da directamente por la condición de la cual partimos. Partimos de que x1 es igual a x2 y en consecuencia tenemos que, al evaluar la regla de correspondencia con este valor x1 igual a x2, se obtiene directamente el valor de tal cual con el cual iniciamos. Se conserva la condición. Ahora, una cuestión importante. Geométricamente, ¿cómo veo si una función es inyectiva o no? Yo puedo tener una función inyectiva y lo puedo descubrir a partir de su gráfica. Por ejemplo, si yo tengo que la gráfica de la función es esta, puedo trazar rectas horizontales ahí ya le di donde no era. Puedo trazar rectas horizontales y observen cómo la gráfica de la función solo corta en un punto a cada una de estas rectas horizontales. La intersección de una recta horizontal con la función solo se da una vez. Esto sería una función
la gráfica de una función que es inyectiva. Ahora, si yo veo una función no inyectiva, verticales es para saber si es función. Aquí solamente horizontales para saber si es función inyectiva. De nada. Ahora tengo, por ejemplo, esta función que no es inyectiva. Si trazo rectas horizontales, observen que hay lugares donde una recta, solo una recta, cruza varias veces a la función. Eso quiere decir que puedo tener un valor x1 diferente de x2. Aquí nada más estoy tomando en cuenta dos valores, por ejemplo, en general, pues aquí en la función, en la gráfica de la función vemos tres intersecciones, pero solo lo voy a hacer explicar con dos. Si yo tengo dos valores x1 diferente de x2, pero resulta que tienen la misma imagen. En la función inyectiva no sucede eso. Si x1 es diferente de x2, entonces la imagen de x1 es diferente de la imagen de x2. Así es como geométricamente ustedes ven cuando una función es inyectiva y cuando no lo es. Aquí puedo tomar este valor de x que tiene en la función la misma altura en este otro segundo valor de x. Yo puedo decir que este es mi x1 y este es mi x2. Y observen que se encuentran a la misma altura los valores, esos dos valores de la gráfica. Entonces, así es como también podemos analizar cuando una función es inyectiva y cuando no lo es. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque esto nos define lo que es la función inversa. Si yo tengo una función que tiene inversa, eso quiere decir que puedo ir a la imagen y regresar de ese conjunto al dominio original. Eso sería el concepto de lo que le llamamos la inversa. Pero a ver, hasta el momento, ¿queda claro lo que son las funciones inyectivas y cuándo una puede serlo y cuándo una función no puede ser inyectiva? Sí, exactamente. De que es uno a uno. De que si yo tengo la imagen de un elemento del dominio, esa imagen solo le corresponde uno y solo un elemento del dominio. Por eso es uno a uno. Ni nada. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? ¿No? ¿No? ¿Todo bien entonces? Bueno. Ahora, lo que es la función
Suprayectiva. Aquí sí voy a utilizar lo que es el codominio, porque existen algunas funciones en las cuales tengo los elementos del dominio asociados con su respectiva imagen. Esta vendría siendo la imagen. Y pues tenemos aquí este único elemento del codominio que no está asociado como tal. O sea, no tiene no es la imagen de algún elemento del dominio. Entonces, cuando sucede esto, decimos que la función no es suprayectiva. Este es el diagrama de Venn de una función no suprayectiva. Cuando sí es una función suprayectiva, sí tiene esa característica, todos los elementos del codominio son la imagen de algún elemento del dominio. Ahora, aquí quiero que tengan cuidado al momento de considerar este concepto, porque hay algunos autores que en algún momento asumen, como les había comentado la sesión anterior, la semana pasada, asumen que la imagen es igual al codominio y hay quienes hacen diferencia en imagen y codominio, ¿sí? Esto es un poquito complejo porque depende mucho del criterio que ustedes estén siguiendo. Si decimos en algún momento que el codominio y la imagen son iguales, pues todas las funciones van a ser suprayectivas. Si en algún momento se toma el criterio de que el codominio contiene a las imágenes, es decir, que las imágenes son un subconjunto del codominio, entonces algunas funciones serán suprayectivas y algunas no. Esto es un poquito escabroso debido a que podemos limitar quién es el dominio de una función para hacerla inyectiva. Pero para hacer una función suprayectiva no podríamos limitar el codominio si seguimos este criterio. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el limitar el codominio a la imagen es precisamente hacer que todas las funciones se vuelvan suprayectivas. De hecho, una función suprayectiva también se le llama como una función sobre, en el cual todo el dominio se va a convertir en el codominio, en todo el codominio. No habrá elementos así como sucede con este que queda aquí desparejado. Todos los elementos del codominio van a tener su respectivo asociado en el dominio. Van a ser imagen de alguien, ¿sí? Bueno, entonces, para evitar este tipo de cuestiones, vamos a tomar un criterio, digámoslo así, como que intermedio. Para no estarnos peleando de que, pues es que aquí el dominio, el codominio es igual a la imagen. O tengo que la imagen es un subconjunto del codominio, entonces puede o no ser suprayectiva. Para evitar ese tipo de cuestiones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de tratar con el codominio, directamente nada más vamos a tratar con la imagen.
Y entonces cuando tengamos una situación como esta, pues aquí podremos decir que la función es inyectiva. Y entonces tomaremos que toda función tiene dos conjuntos. El dominio y la imagen. En este caso vamos a dejar de lado al codominio y vamos a centrarnos únicamente en dominio e imagen. De tal forma que la característica de la función inyectiva pues la vemos entre dominio e imagen, y la característica de su proyectiva también la vemos directamente entre dominio e imagen. Vamos a dejar de lado al codominio. No nos va a interesar si la imagen es igual o no al codominio, si la imagen es un subconjunto o no. Esas dos cuestiones de sus dos criterios los vamos a dejar un poquito de lado y solamente nos vamos a centrar en que existen dominio e imagen, para que no tengamos ese problema de que, pues es que si la imagen es igual al dominio, o la imagen es un subconjunto del codominio. Para cuestiones de funciones suprayectivas vamos a dejar de lado al codominio. Y entonces así ya no tenemos ese problema de que voy a comparar a la imagen con el codominio a ver si son iguales o es un subconjunto. No, simplemente el codominio queda aparte y la función solamente la definimos entre dominio e imagen. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando conjunto la inyectividad o la función inyectiva con la característica de función suprayectiva? Si podemos limitarle y hacer que sea igual. Sí, de hecho. Si tengo aquí la función inyectiva y tengo la función suprayectiva, al conjuntar ambas, vamos a tener lo que es la función biyectiva. Y cuando hablo de funciones biyectivas, entonces estamos dando lo que se conoce como la función inversa. Resulta que cuando conjuntamos la función inyectiva y la función suprayectiva podemos decir que son la misma característica. En ese caso le llamamos función biyectiva y significa que tenemos lo que se conoce como la función inversa. Podemos invertir una función en la cual en una función inversa tengo el dominio x, que al transformarse bajo esta función f me devuelve la imagen, que es y, pero a su vez existe un camino de reversa en el cual la imagen la puedo convertir en un elemento del dominio, y esta es la que le llamamos la función inversa, denotada como f a la menos 1. Y tal vez esto les suene un poquito familiar, porque por ejemplo ahora que están viendo en trigonometría, que están en álgebra viendo trigonometría, probablemente usaron las funciones seno a la menos 1,
coseno a la menos 1, las funciones trigonométricas inversas. Este menos 1 viene de que están utilizando las funciones trigonométricas inversas. Si el seno les transforma un ángulo en un número, la función inversa, la función trigonométrica inversa, les transforma el número en un ángulo. Y ese es el concepto de la función inyectiva y suprayectiva, que en conjunto se llaman biyectiva, y me devuelve lo que es la inversa.